el podcast de Monilo. Temporada 2. Episodio 7. Amigos, bienvenidos una vez más al podcast de Monilo, donde tocamos temas diversos. Y el día de hoy me encuentro nuevamente con Ruth Komori, porque yo sé que se quedaron con ganas de más y muchas preguntas. Y además va a estar muy bueno, porque vamos a platicar acerca de mitos y realidades. Ahorita vamos a entrar en el tema. Ella es terapeuta especialista en diagnóstico y sanación de los 9 cuerpos y máster en Feng Shui, residencial y empresarial. Y es un gusto nuevamente tenerte por aquí. Ruth, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Moni. Feliz de estar con ustedes otra vez. Oye, está padrísimo, pues es que nos quedamos con mucho material y bueno, yo sé que es un tema, pues además de interesante, pues que tiene muchísima información, ¿no? Sí, es un tema muy completo y que a todos nos compete porque todos habitamos un espacio, ¿no? Todos tenemos un espacio en el cual vivimos, incluso la gente que no tiene una casa ocupa un sector, ¿no? Del país, de la ciudad, o sea, todos recibimos energía día a día. Sí, como dices, seamos conscientes o no de eso, así es, ¿no? Oye, y qué importante es, bueno, pues ya dijimos que la limpieza, por supuesto, es básica, lo platicábamos en el episodio pasado. Cómo empezar, también nos diste algunas recomendaciones, pero hay muchos mitos, me imagino, en todo esto y gente pues que a lo mejor no está bien informada. Acláranos tú, que eres especialista en la materia, qué cosas sí y qué cosas no dentro del Feng Shui. Pues mira, realmente mitos hay un montón, verdades hay pocas, y esto es bien interesante porque la realidad es que poco material que encuentras y poco contenido que encuentras en redes y poco material impreso que encuentras en librerías realmente aplica para tu casa, ¿no? Son Okay. conceptos muy generales que sí te dan una guía de, pues, que en la casa hay que armonizar, ¿no? Te dan guía de limpieza, pero realmente no te cuentan la parte energética y espiritual y mucho menos lo que hay en tu casa, ¿no? Ahora, ¿por qué hay tantos mitos? Porque también hay que entender que es una ciencia que lleva 6,000 años existiendo, ¿no? Entonces, imagínate cómo ha cambiado el mundo, que si somos muy puristas y tomamos el Feng Shui como lo tomaban hace 5,000 años los chinos, pues no existía todo lo que existe, ¿no? No existían las antenas, no existía el Wi-Fi, no existían las pantallas o las televisiones, ¿no? O sea, no existían miles de cosas que hoy existen. Entonces, por supuesto que ha cambiado mucho y hay un montón de cosas que se deben actualizar. Porque la realidad es que el mundo, o sea, el mundo en el que vivimos, el ritmo en el que vivimos hoy en día y la ciencia antigua, pues tienen que tener un equilibrio, ¿no? Y esto es increíble porque la física cuántica demuestra hoy en día con estudios científicos visibles, ¿no? Cómo la energía funciona. Entonces, tomar hoy en día eso que no solamente tenemos como conocimiento antiguo, sino que la ciencia lo tiene ya como es real, esto está pasando, ¿no? La energía existe y se manifiesta y las moléculas y los átomos viajan e impactan, ¿no? Y entonces además eso unirlo con el ritmo de vida que hoy tenemos, porque pues es real que nos afecta el humo electromagnético de todos los aparatos eléctricos y electrónicos, pero también es real que existe una naturaleza que es sabia y nos ayuda como a drenar esa energía y a equilibrarla aún en nuestros cuerpos, no solo en nuestras casas. Entonces es interesante porque es tomar todo lo que existe y traerlo al presente, a tu vida cotidiana, a tu casa e integrarlo en una nueva forma, ¿no? Entonces sí es conocimiento muy antiguo, pero al final tienes que ponerlo en una casa que hoy existe, ¿no? En el 2024, con todo lo que hoy existe. Claro. Y esa es la parte interesante. Entonces no podemos decir, no, es que yo leí en un libro que, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que los cactus tienen espinas, ¿no? Y que entonces las espinas, como en mi juicio de entender, ¿no? Si fuera la escuela de las formas, es lo que yo veo y entonces interpreto. Las espinas son peligrosas o son malas, entonces yo atribuyo que esa planta es mala, ¿no? Y que entonces va a distorsionar mi energía. Pero la realidad es que hoy en día se ha medido, incluso hay aparatos y el otro día vi una persona que da conciertos con tecnología que permite conectar su tecnología a los árboles
y Órale. emiten los sonidos y entonces te da un concierto con los sonidos. Y cada árbol y cada planta emite un sonido diferente porque Guau. tiene una frecuencia vibratoria energética diferente. Ujú. Pero todo el reino vegetal está conectado a la madre tierra y lo único que nos da es vida, abundancia y protección. Ujú. Eso es lo que dan todas las plantas vivas, todas. Claro, hay unas que dan más, otras que menos, ¿no? La vibración de una rosa, también incluso depende el color de la rosa, es la vibración energética. Por eso es que yo siempre recomiendo tener flores en tu casa, tener plantas en tu casa, porque suben la vibración energética de tu casa. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con los cactus? Los cactus tienen una misión específica y una vibración específica. Ahora, el ser humano está acostumbrado a ser el centro de atención, ¿no? Es decir, todo gira alrededor mío. Entonces, yo digo que esto es malo, pero la realidad es que las plantas se adaptan al ser humano. Ok. Y entonces, esto es algo bien interesante que aprendí cuando empezaba a estudiar Feng Shui. Las plantas nos indican realmente cómo es la energía de las personas, ¿no? Cuando tú llegas a casa de alguien y todas las plantas están muertas, o cuando tú llegas a casa de alguien y todas sus plantas están divinas, florecientes, incluso hay plantas que dan y dan y crecen, nos habla de la prosperidad y la fertilidad de la gente, ¿no? Y fertilidad en todos los proyectos de vida. Entonces es bien interesante con los cactus. Los cactus, entre más espinas tienen y más gruesas y más grandes, nos habla de la ira, violencia y temperamento de las personas. Okay. Entre más suavecitos, delgaditos, casi que se doblan las espinas, es mucho más bondadoso, paciente, ¿no? El ambiente humano. Esto, ¿cómo lo puedes, por ejemplo, comprobar? Las personas que nos están escuchando, vayan a los pueblos. En México hay muchísimos pueblos y hay muchísimos cactus. Y ahí te puedes dar cuenta, hay localidades a las que tú llegas y los cactus tienen unas plantas súper chiquititas, suavecitas, y tú buscas en Google la historia de ese pueblo y son cálidos, son amables, son abiertos, pero de repente hay comunidades a las que llegas y ves los cactus y dices, ah, cañón, ¿no? O sea, aquí sí la gente tiene mecha corta y hay que ser mucho más cuidadosos y respetuosos en las formas porque pues así es esta comunidad, punto, ¿no? Sin juicio, no es ni bueno ni malo, solamente pues así es, ¿no? Y es real, o sea, te puedes buscar en el historial del pueblo y te vas a dar cuenta que pues sí, son de los que te pasas y te linchamos, ¿no? O sea, hay cosas bien fuertes que se ven en la energía. Entonces, realmente no es que el cactus sea bueno o sea malo, es que la energía de nosotros expresada y esparcida por toda nuestra casa, pues puede hacer que una planta crezca de tal o cual manera que de flores o que no de nada, ¿no? Entonces es mucho más importante hacer conciencia que decir, no, esta planta es mala. Ahora, hay plantas que generan más protección porque tienen ese poder de transmutar, de recoger la energía, ¿no? Y transmutarla, como los helechos, por ejemplo. Okay. Los helechos son una divinidad energéticamente, ¿no? O sea, toman, por eso es que mucha gente los utiliza a las entradas, incluso han visto muchos pórticos, muchas puertas, muchos hoteles que tienen dos, ¿no? Uno de cada lado. Pues es que realmente son protectores, ¿no? Okay. Ahora, ¿qué pasa si mi helecho se secó porque recogió, porque recibió? Nada, pues la naturaleza es sabia, ¿no? Le doy las gracias y pongo otro. No pasa nada. Cuando se te están secando, por ejemplo, mucho las plantas. Fíjate que las plantas en nuestras casas, cuando tú no has hecho un estudio profesional de Feng Shui y no sabes qué energía hay en cada parte de tu casa, las plantas te lo van a decir. O sea, tú pones una planta en una esquina de tu casa y si la planta empieza a florecer y empieza a crecer y empieza a desarrollarse, es un lugar positivo. Si pones una planta y todas las plantas que ponen ahí se secan o se mueren, incluso todos hemos experimentado, tal vez los que tenemos plantas, el poner una planta en un lugar y que dices, ay, no le gustó, la cambia. Ajá, sí, ¿no? Sí. Ese no le gustó, puede ser que esa planta, esa energía no le gustó, prueba con otra. Pero si esa tampoco, entonces ya sabes que ahí no. Ese lugar, claro. Sí, entonces ahí vale la pena. Porque la realidad es que las plantas sí tienen energía, sí tienen una función, tienen una vibración.
pero dependen más de nosotros que Es que nosotros de ellas. es lo que te iba a decir, es que hay gente a la que se le mueren todas las plantas. Está muy cañón. Y también, o sea, yo hubo una época en mi vida en que decía, o sea, ¿cómo? ¿Ni siquiera las plantas viven aquí o qué? ¿Qué está pasando? Sí, hay como temporadas. Ahora, tú también puedes influenciar en que una planta, por ejemplo, te voy a dar un caso muy específico. Cuando nosotros llegamos a vivir acá, ya había una biznaga hermosa. Yo amo las plantas desérticas, así cañón. Yo creo que en alguna vida fui un cactus o una cosa así. Las amo muy cañón. Me conecto así como con muchas cosas muy padres. Y ya había una aquí, entonces también hasta para mí fue una señal de claro que es aquí, este es el lugar. O sea, qué mejor recibimiento que una planta de este tipo. Para mí era así como, wow, no, aquí tiene que ser, sí, por supuesto. Y sí, todo, la verdad, caminó como muy bien para que así fuera. Yo no sé si la abandonaron, si era de los dueños anteriores, o sea, no supe la historia, pero la adopté. Y dije, es mía, ya está. Está hermosa, la verdad. Nunca me fijé, obviamente, en los picos de las espinas o en las espinas como tal, pero tú puedes cambiar la energía de esa planta entonces también. Absolutamente, sí, porque además, ¿Sí? sí, es que mira, el reino vegetal, para empezar, pues es creación literal del creador, ¿no? Pero viene a mostrarnos algo bien importante, que es para nosotros un milagro. Para nosotros un milagro es todo aquello que va en contra de las leyes de la naturaleza, ¿cierto? Totalmente. Ok, ¿cuál es la ley que todos los seres humanos conocemos y sabemos y respetamos? La ley de la gravedad. Esa es la ley que todo el mundo conocemos, ¿no? O sea, yo me asomo del quinto piso con cuidadito porque sé que esa ley existe y no me quiero ir para abajo. Pues las plantas van en contra de la ley de la gravedad. Nos enseñan que se puede ir en contra de todo lo que está en este planeta. Las plantas tienen ese poder increíble de desafiar una de las leyes más importantes y limitantes del ser humano. Entonces, desde ahí, ¿no? Es como, mira, yo te vengo a enseñar que tú puedes crear la vida como tú quieras, pero además tienen otra característica preciosa las plantas, que es cuando una planta, a todas las personas que tienen plantas o árboles o que han visto crecer un árbol o una planta, ¿cuándo han visto que una planta diga, no, ya, hasta aquí, ya? O sea, te di 100 hojas, ¿para qué quieres 101? No, ya, o sea, ve, ya te di 30 kilos de naranja, ya, me voy a retirar, no más. Sí, ya me cansé. Exacto, jamás, ¿no? O sea, la naturaleza Sí, no. sigue y sigue Claro. y sigue. ¿Por qué? Porque nos enseña que la prosperidad, la abundancia, el desarrollo es infinito. Cada quien elige o no limitarlo. Entonces, la energía que tienen las plantas, la fuerza que tienen las plantas, hay por ahí leyendas que yo no sé si realmente científicamente esto es o no es, o en el mundo espiritual sí es o no es, pero he escuchado esa leyenda de que todos los árboles están conectados, ¿no? Y que entre todos los árboles, a través de sus raíces, hay un lenguaje que se comunica. Y entonces los árboles y las plantas y las flores pues nos ayudan. Si tú en tu casa pones plantas, flores, porque además hay algo muy bonito. El arcángel que cuida todo el reino vegetal es el arcángel Sandalfón. Cuando tú cuidas de una planta, él te cuida a ti, ¿no? Y de verdad, nosotros que vivimos en una ciudad donde la tierra se ha movido y donde estamos acostumbrados a que la naturaleza de pronto muestra su fuerza, es bien interesante, porque cuando tú cuidas de las plantas que son del planeta, el planeta te cuida y entonces vas a tener una protección ante desastres naturales espirituales. Qué lindo. Es bien bonito. Entonces, tener plantas en casa, no importa el tipo de planta, porque como tú lo acabas de decir, tú conectaste con una planta que para ti te da algo, sientes algo. No, tal vez no importa ni ponerle explicación ni etiqueta ni nada. Nada más dices esta planta y yo, bien, ¿no? O sea, sí, como que conectamos. Sí, me nace cuidarte. Tener plantas siempre es bueno. Si es un cacto, si es un helecho, si es lo que sea. Incluso hemos roto todas esas creencias de pensar que hay plantas que no son de interior o de exterior. Las plantas, si tú conectas con ellas. Ayer justo escuchaba una persona que me decía que tenía jazmines en el interior de su casa. Y yo hace poco supe que el jazmín era de interior también, ¿no? Entonces dije, wow, qué increíble, ¿no? Que ahora hasta puedas tener ese aroma y esa planta dentro de tu casa tan bonita. Incluso
he visto ahora aquí en Ciudad de México que no importa el clima, no importa lo que creemos o no creemos porque la gente de provincia a veces cree que en la ciudad no hay tanto, pero esto es increíble. Si ustedes se fijan, la Ciudad de México es muy próspera, ¿no? O sea, hay todo tipo de negocios y no importa que haya 3 negocios de lo mismo en la misma calle, les va bien. Pero si tú te fijas y la gente que nos está escuchando sale, que está en Ciudad de México, sale y observa, en las calles hay todo tipo de árboles frutales. O sea, te encuentras pero guayabas, pero manzanas, pero plátanos, pero, o sea, mangos, duraznos. Es impresionante la prosperidad que hay. Entonces, puedes tener cualquier tipo de planta, cualquier tipo de árbol. He visto ahora balcones que tienen como estas cosechas de fresas, de jitomatito cherry, de no sé qué. Los huertos, ¿no? Ajá, en espacios chiquitos en ciudad. Entonces, ¿qué pasa? Que solo todas las plantas conectan con la abundancia y la prosperidad, todas. Pero además te ayudan a subir la vibración energética. Entonces, no podemos decir esta planta es buena o mala. No, puede ser que yo no conecte con esta planta porque su vibración y la mía no están en la misma frecuencia. Puede ser que en tal lugar de mi casa esta planta no se me dio. Pero siempre hay plantas que van a llegar y van a decir, yo sí me siento bien aquí, ¿no? Entonces, me urge que vengas porque se me acaba de secar un romero, así. Y digo, ¿qué está pasando, por Dios? Vamos a probar con otra plantita, pero órale, qué interesante esto, ¿no? Y así que bueno, pues no se sientan mal en ser las señoras de las plantas, ya ven, eleva la vibración, así que todos muy bien con lo de las plantas. Como que en pandemia se puso muy de moda, ¿no? Que todo el mundo se puso a cocinar o a hacer esta onda de jardinería o los huertos o las plantas, etcétera. Entonces, bueno, hagan la prueba y nos cuentan, nos comparten si se les dio, si no se les dio, si creció, si se salvó, si le gustó el cambio, ¿no? Jueguen con las plantas de su casa porque al final sí suben la vibración. Incluso un ramito de flores que tú pongas en tu casa te va a subir la vibración de tu casa. O sea, cambia la energía. Es un recurso muy bonito, muy fácil para mejorar la energía de nuestros espacios. Ok. Oye, ¿qué otros mitos hay dentro del Feng Shui? Pues mira, los espejos son un tema bien interesante porque primero viene la parte espiritual del espejo, ¿no? Los espejos recopilan toda esa parte de todas esas personas que se han visto reflejadas, de todo lo que han reflejado. Entonces, cuando tú compras un espejo o te llega un espejo, hay que limpiarlo. Siempre. Sí o sí hay que limpiarlo. ¿Con qué lo puedes limpiar? Con salvia, con incienso de lavanda, con incienso de copal, y después de eso podemos armonizarlo, ¿no? Y entonces tú lo armonizas con palo santo o lo armonizas con cualquier esencia que a ti te guste el aroma, ¿no? Los cítricos también son buenos para armonizar, y de ahí puedes conectar y decir, a ver, que todo lo que refleje este espejo sea bendecido. Y lo colocas en la parte de tu casa. Ahora, hay que buscar que lo que el espejo refleja. La gente que tiene ya un estudio profesional sabe dónde poner espejos y dónde no, ¿no? Porque sabes qué energía está y entonces la estás ampliando o la estás limitando. Pero si tú simplemente quieres poner espejos en tu casa porque te gustan, cuida que lo que reflejan sea bonito. O sea, que si refleja el cielo está increíble, ¿no? Que si refleja, pues tal vez cuando yo paso y me voy a estar viendo ahí, pues está padre, ¿no? Ahora, hay un tema con los espejos. Los espejos tienen una medida especial para no cortar la energía que tiene que estar adecuada al habitante más alto de la casa. Entonces, depende quién sea el miembro de la familia más alto, hay que poner ese espejo cuidando que no le corte la imagen de la cabeza. O sea, que el personaje más alto de la familia, si se para o se refleja en ese espejo, se vea con cabeza. Se vea con cabeza. Eso es importante porque sí hay cosas místicas de los espejos que hay que respetar porque existen evidencias, historias y demás, ¿no? Entonces es importante cuidar eso. Hay mucho tema con respecto a los espejos en recámaras, por ejemplo. No se trata de tener o no tener un espejo en la recámara, ¿no? Porque pues no es tanto eso, porque depende, como te decía hace rato, de tantos factores, ¿no? O sea, si la persona
se tiene que arreglar y es el único lugar donde tiene, pues, o sea, y le dices, oye, no lo puedes tener, ¿no? Le estás complicando la vida. ¿Qué es lo importante de los espejos en las recámaras? La noche. Okay. Nuestro cuerpo es un estuche y todas las noches nuestra alma se eleva, ¿no? Se eleva a pactar con el Creador nuestro día siguiente. Y después nuestra alma desciende y regresa a nuestro cuerpo. Entonces, es importante que en ese proceso no esté el espejo, para que el alma no se confunda, para que no se altere, para que la energía... Además, que uno de los conceptos más importantes del Feng Shui pues, es el yin y el yang. Y en este yin yang siempre cuidamos que las recámaras sean más yin, es decir, ¿no? La oscuridad, la luna, el descanso. Eso es como la energía que buscamos en las recámaras. Entonces, el espejo pues es un objeto 100% yang, ¿no? Que es lo que representa la luz, la actividad, el día, el sol. Entonces, lo que hacemos es una mantita, una sedita, una toallita, lo que sea que yo pueda ponerle a mi espejo como decoración en la parte superior, que lo puedo tener, que el espejo se ve todo el día, pero en la noche que me voy a dormir lo bajo y entonces lo tapo y se acabó. Hay personas que pueden usar recursos más, pues digamos que más producidos, ¿no? Como ponerle unas puertitas de madera o ponerle alguna cosa, o hay personas que dicen, ok, entonces al espejo le puedo poner una protección de tal cual. Incluso hay personas que dicen, bueno, ¿no? De día es un espejo y de noche a lo mejor le pongo una tapa y es un cuadro. Cada quien, ¿no? O sea, puedes jugar con los recursos, pero sí es importante que en la noche evites, porque además sí existe un mundo espiritual diferente de noche que de día, ¿no? Okay. Entonces el espejo pues puede proyectar cosas diferentes de noche y de día, entonces es importante. Ahora, no importa si no te reflejas en el espejo de tu recámara en la noche, de todos modos hay que cubrirlo. Idealmente sí hay que cubrirlo, o sea, en la noche es un proceso energético y espiritual muy importante. Mira, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero igual les voy a decir, ¿no? El descanso es de las cosas más importantes, es de las cosas que más se cuidan en términos de Feng Shui, pero en términos de todo, ¿no? O sea, pero terapéuticos, pero de respiración, o sea, dormir bien es una de las cosas más deliciosas y más importantes para el ser humano. Estoy de acuerdo, sí. Entonces, sí ayuda mucho el quitar todo el humo electromagnético. Entonces, hay muchas personas que tienen pantallas en su cuarto, ¿no? O televisiones. Y si es parte de tu rutina, de lo que te hace bien el llegar a acostarte y ver algo antes de dormir, pues no vas a sacar la pantalla, ni vas a sacar, ni porque te digan que el Feng Shui y que nada, ¿no? ¿Qué sí puedes hacer? Tener un switch, ¿no? ¿Cómo le llaman? Donde enchufas varios aparatos, estas cajitas. Sí. Se me fue el nombre, pero bueno, ¿no? Tener un regulador. Y puedas tú apagarlo y tal vez en ese regulador solo está la pantalla y a lo mejor 2, 3 cositas más que emanan mucha vibración, porque es real que no podemos apagar el teléfono, no lo podemos dejar fuera del cuarto. Ya el ritmo de vida que tenemos hoy no nos da, ¿no? Para dormir en recámaras libres de, incluso, o sea, tú prendes tu Wi-Fi y te vas a dar cuenta que hay Wi-Fi de 10,000 personas que ni conoces llegando a tu habitación. No podemos evitar eso. Entonces, simplemente puedo ayudar tal vez desconectando lo que más magnetismo me está generando, que probablemente sea la pantalla, ¿no? Sí ayuda a tener el módem lejos, pero te digo, depende de la vida de cada persona, porque si nos vamos como a la parte más purista del Feng Shui, pues por supuesto que tendrías que tener el módem lejos, pero si nos vamos a la vida real, donde una persona tal vez hace home office y tal vez el único espacio que tiene para hacer home office es su cuarto, claro, pues no hay manera que saque el módem porque su vida entera depende de tener buena conexión, ¿no? Entonces tenemos que entender que hay cosas que son importantes y adaptables. Ahora, ¿cómo puedo ayudar y contrarrestar? Volvemos a las plantas. Hay una planta que se llama, me parece que se llama lengua de San Jorge, ¿no? Pocas plantas pueden estar en la recámara. Y les voy a dar un tip, ¿no? Si a ti te regalan un ramo de rosas divino y tú lo pones en el comedor, en la sala, en cualquier área común, te va a durar X cantidad de días, precioso. Tú lo metes a tu cuarto, cierras la puerta y te duermes, y al siguiente día las rosas ya no están vivas,
O sea, es mucha la energía que hay en nuestra recámara y cambia mucho la energía en la noche. Entonces, esta planta de San Jorge es una planta que está perfectamente lista para estar en las recámaras. Tiene una capacidad de oxigenación y limpieza del aire en cuanto a purificación y energía impresionante. Entonces, de las plantas que puedes tener en tu cuarto, si es que tienes que tener ahí internet, pantallas, te llegan a lo mejor 10,000 señales de Wi-Fi. Esa planta te ayuda como a equilibrar y contrarrestar todo eso. Entonces, eso pues ayuda. Ahora, si requieres como algo ya más fuertecito, puedes poner debajo de tu cama un trastecito con agua y sal de grano, que cambies cada semana, que también te ayuda mucho. Un día, si quieres, platicamos del poder de la sal, ¿no? Sí, está interesante. Sí. Porque es brutal, porque hay un pacto de Dios con la sal. O sea, es una cosa divina. Pero para casos prácticos de Feng Shui, para dormir bien, nada más un trastecito de agua con sal de grano, lo pones abajo de tu cama, o si no tienes manera de ponerlo abajo, lo pones en tu buró y te va a ayudar a descansar mejor. Te va a ayudar como que a equilibrar la energía, porque la sal transmuta la energía. Y el agua, pues tú sabes que es misericordia y es de los elementos más bonitos energéticamente. Sí. Entonces, eso es por la recámara, ¿no? Porque realmente, y si la gente que nos está escuchando es gente que sabe de Feng Shui y le llamó el tema porque le gusta y todo, pues seguro está acostumbrada a escuchar, tienes que sacar los espejos, tienes que sacar la pantalla, no tienes que tener internet. Hoy en día es imposible. O sea, hoy en día tienes que equilibrar las energías. Por eso es que yo digo que es un arte el Feng Shui. Tienes que equilibrar tu vida, tu forma, tu modo, tu ambiente con las energías. Y bueno, idealmente estás con una persona que tiene tus mismas creencias, aficiones, pero a veces no, o a veces no al 100%, ¿no? Y entonces también no vas a imponerte en ciertas cosas, como por ejemplo, yo la verdad casi no veo mucha televisión, pero bueno, para quienes sí ven de repente mucha televisión e incluso se duermen con la televisión, o sea, es algo que les arrulla. En lo personal no, pues tienes que aprender pues a convivir con eso, entonces no te puedes poner radical de un lado ni del otro, pues se trata de negociar porque pues es una pareja, ¿no? Entonces hacer este tipo de cosas, como dices, bueno, pues funciona. Ok, no sacamos la pantalla, pero pongo mi agüita con sal, ¿no? O pongo la plantita o ponemos como ciertas cosas que nos va a ayudar a los dos. A ti a dormir tu tele muy bien y a mí a descansar, a los dos vamos, ¿no? A descansar bien, como debe ser. Sí, totalmente. Es bien importante porque la realidad es que si vives solo, pues tienes esa oportunidad y tomas la decisión que tengas que tomar. Y aún cuando vives solo, a lo mejor no tienes dónde llevarte la pantalla, ¿no? O sea, es sí, como... no tienes un espacio chiquitito y es todo en uno, ¿no? Es un loft. Ajá. Entonces también dependiendo como de las circunstancias de cada quien, claro. Y eso que acabas de decir es bien importante porque fíjate que en la parte hablando de mitos y verdades, en la parte del Feng Shui existe algo que es tu número personal, ¿no? Y entonces todos por nuestra fecha de nacimiento tenemos un número personal y ese número personal nos da nuestras 4 orientaciones más favorables y las 4 más desfavorables. Ok. Y entonces lo que pasa es que en esas 4 favorables o desfavorables, ¿no? Pues las favorables ya sabes, riqueza, salud, amor, y hay otra que es como todo lo bueno, ¿no? Tu Chen Chi, que es como todo lo bueno. Pero a veces pasa que tú eres norte y que tu pareja es sur, ¿no? Y entonces llegas a la recámara y ¿qué hueles? ¿Ponemos la cama al norte o al sur? ¿No? Entonces esa parte es bien interesante porque hay recursos mucho más fáciles para nuestra vida cotidiana, ¿no? Como decir, vamos a buscar el muro más sólido, simple y sencillamente, ¿no? Hay algo que yo uso que se llaman números de Grabovoi. Quien quiera buscar en internet va a poder tener más información. Okay. Y son códigos energéticos que tienen una vibración. Como platicábamos que cada planta tiene una vibración en hertz y eso genera una energía, porque pues, todas las energías tienen una vibración, ¿no? Entonces, como tú puedes saber cuál es la vibración del amor, y entonces resulta que hay plantas que vibran en la misma frecuencia, y dices, pues es la vibración del amor, para bueno y para malo. Entonces, en ese sentido, estos números tienen energía
muy bonita, ¿no? Hay energía de sanación, de amor, de felicidad, de autoestima, ¿no? Y puedes utilizar, hacer cuadros, poner números, o sea, puedes hacer cosas que suban. Incluso hay personas que conectan mucho con ciertas energías, con ciertos colores, con ciertas formas. Yo no soy una persona que recomiende las partes espirituales o religiosas para recámaras, ¿no? O sea, por ejemplo, el Zohar o imágenes de vírgenes o ángeles, porque en la recámara pasan cosas cuando tienes pareja, ¿no? Y hay otras energías que están ahí. Sin embargo, hay personas que sí conectan con eso y les gusta tenerlo en su recámara. Eso sube la vibración también. Entonces, hay cosas más importantes como tu conciencia antes de dormir y tu vibración energética del espacio que habitas en la noche, que es mucho más importante que decir, pongo mi cama al norte o al sur. Cuando estoy en un caso como ¿no? Uh-huh. Cuando vivo sola, pues sí, o sea, si vivo sola, pues sí me doy la oportunidad de decir, a ver, ¿qué es lo que quiero, no? Dinero, claro. Amor, salud, hacia dónde me muevo. Y eso también depende porque hay recámaras en donde no te dan la opción, ¿no? O sea, hay recámaras que dicen, pues esta es la única opción que te doy para poner la cama y no hay más. Sí, entonces, sí. Es importante porque hay un gran mito sobre eso para la gente que sabe y a la gente que le interesa sobre tu dirección personal y crea caos y conflictos. De hecho, en China mucho tiempo se diseñaron camas que eran como, haz de cuenta, en forma de T, ¿no? Donde para la esposa le ponían su dirección y al esposo le ponían, o que eran como tipo yin yang y entonces uno dormía en donde iban los pies del otro. O sea, es una cosa que dices, pues no, ya eso no es aplicable. No tiene que ser, sí. Si no tiene que ser así de drástico, de clavado, vamos, ¿no? Puedes hacer modificaciones, como dices, de acuerdo a las circunstancias y al momento en el que estamos viviendo hoy. Que eso está maravilloso, porque yo creo que de repente me limitaba mucho a lo mejor a meterme en este tema del feng shui, justo por eso, porque decía, ay, es que luego hay cosas como muy extremas, o por ejemplo el terreno o la casa donde estoy viviendo hoy está como un poco rara, irregular. Entonces no encuentro así como, ok, esta es la entrada, pero entonces ¿dónde está el rincón de qué? O sea, está raro identificarlo, la verdad. Y dices, bueno, pues no me voy a clavar porque si me pongo muy estricta en lo que tendría que ser como lo que dice el feng shui, no sé si tradicional o como tú lo llamas en la escuela de las formas, uh-huh. Pues entonces mejor me cambio de casa, yo creo, ¿no? Pero si eso no es viable, entonces, ¿qué sí se puede hacer? Que eso es lo rescatable, eso es lo padre, ¿no? O no voy a sacar todos mis cactus o este tipo de cosas que estábamos hablando. Claro, y fíjate que casi todo es rescatable. La realidad es que sí, todas las casas. Y esta es una de las cosas que yo veo que mucha gente tiene esta creencia, que piensas que cuando tú vas a hacer feng shui en tu casa, o te va a pasar esto que tú nos contaste de, híjoles, es que va a ser muy complicado porque yo veo que mi casa está en esta forma. O la otra es, yo no quiero que mi casa parezca un restaurante de comida china, ¿no? Sí. Esa es otra. Totalmente. Pero no, la realidad es que un buen feng shui no se nota y esa es la parte más interesante. O sea, llegas a la casa, se siente mucha armonía, observas que los habitantes viven bien, ¿no? En términos de amor, de salud, de dinero, pero no se nota, no hay como cositas que se vean, que sean así. Ahora, ¿qué es lo único que yo sí le diría a la gente? Reconsidera el lugar en el que vives, porque es de las cosas que sí nos impactan fuertemente, no para bien, las antenas. Okay. Las antenas de celular, ¿no? Estas antenas que ponen arriba de los edificios, que son antenas gigantes. Esas antenas tienen una vibración muy fuerte, que un bebecito difícilmente resiste, ¿no? Entonces empieza como con problemitas de salud, que los negocios a veces no pueden con él y entonces, porque a veces hay edificios que abajo tienen locales, ¿no? Entonces, esa energía sí es una energía muy fuerte, ¿no? Que todavía no hemos encontrado como la fuerza o la forma suficiente porque pues los árboles nos dan, pero no tanto, las células lo resienten mucho y entonces esa sí es de las cosas que yo sí les diría, ahí sí reconsidera porque estar expuesto a esa energía, y estoy hablando ya de casos específicos, que tú vives en el edificio en el que está la antena y capaz si vives en el penthouse y arriba de ti está la antena, o sea, esas energías sí son muy fuertes, que sí impacta toda la manzana, sí, pero no es lo mismo estar en el departamento de abajo que estar a 100 metros, ¿no? Uh-huh. Claro. Ahí no están, pero ese es el único caso que sí
pienso que es drástico, que no es un mito, que es una realidad, que es una energía muy fuerte. Ujú. ¿Qué otras cosas tampoco son mitos? Los hospitales, las funerarias, las escuelas tienen energías muy fuertes, ¿no? Los centros comerciales. Entonces, cuando tú vives o tienes un local junto de estos lugares, tienes que estar al nivel, tienes que subir la energía de tu casa. Ahí no es cámbiate, no es algo que te impacte tan fuerte celularmente como las antenas. Sin embargo, es real. O sea, la energía de una primaria es impresionante, pero la energía de una funeraria también es impresionante, ¿no? Hay todo un tratado de estas energías en el Zohar, ¿no? La energía, por ejemplo, de los hospitales, pues también es una energía muy fuerte, claro, ¿no? Entonces, sí hay energías que son fuertes y que a veces dices, bueno, a ver, yo no puedo hacer nada, ¿no? O sea, a mí me heredaron la casa o yo siempre he vivido aquí y pues vivo junto a esto, ¿qué hago? No es opción moverme o no tengo la posibilidad o el deseo de cambiar mi vida. Ponte al nivel, o sea, tienes que subir la energía de tu casa, ¿no? Tienes que subir, y acuérdense que la energía es en todos los aspectos, en la parte física, que tu casa esté perfectamente cuidada, limpia, ordenada, pero es en la parte energética, ¿no? El decir, pues tengo plantas, tengo cuarzos, aquí somos buena ondita y generamos energía positiva y hablamos bien de los demás y somos, ¿no? Y nos reímos, o sea, porque eso sube muchísimo la energía. Claro. Y en la parte espiritual, ¿no? A lo mejor me imagino mi casa en una esfera de luz blanca, protegida por ángeles, pido asistencia divina. Todos los días prendo una velita y le pido al Creador que me mande asistencia divina para proteger mi casa. O sea, hay manera. Por supuesto que hay mucho más trabajo en una casa que está en esta situación, ¿no? Pero pues es hasta, digamos que aunque no supiéramos de Feng Shui, es hasta lógico pensar que la casa junto a la funeraria es diferente a la casa junto al parque, ¿no? Totalmente, o sea, claro. Sí. Es así, requiere más trabajo. Nada ¿no? más por sentido común, sí. Sí, esas es de las cosas que no son mitos, que son realidades, que sí hay energías que uno tiene que saber que existen y estar consciente. Y hablando de estas energías, platicábamos la semana pasada, justo ya creo que habíamos cortado la grabación, cuando hay muchas casas que seguramente se van a identificar, o muchas personas que están escuchándonos ahorita, que a lo mejor han vivido algún episodio de estos en alguno de los lugares donde vivieron. La humedad. A veces a lo mejor no es problema de algunos, pero ¿a qué se debe esto de la humedad? Porque a mí me choqueó de verdad, como cuando me dijiste el significado de lo que es, porque claro, pues habla de uno mismo y del trabajo que tiene que hacer uno mismo, ¿no? Sí, es muy fuerte. Mira, si nos vamos al origen del concepto, sin hacer ningún juicio a nadie que pudiera tener esto. Es para tomarlo en cuenta, ¿eh? No. Absolutamente. La Cábala nos cuenta que Miriam, la hermana de Moisés, pues tuvo lepra, ¿no? Cuando habló mal o hizo la shonara de Moisés. Entonces, en ese proceso sabemos que la lepra tiene que ver con la mala palabra, ¿no? En historias de los sabios cabalistas. Y resulta que la lepra es el equivalente en las casas de la humedad. Cuando una casa tiene humedad es como cuando un individuo tiene lepra. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Ya en términos muy profundos, pues nos está hablando del juicio, nos está hablando de shonara, nos está hablando de chismes, nos está hablando... Y aquí hay que analizar. Lo primero que hacemos, porque así somos los seres humanos, es ir al síntoma, al efecto, no a la causa. ¿no? O sea, lo primero que hacemos antes de pensar por qué me está doliendo la cabeza es tomarte la aspirina. Déjame, me quito el dolor. Entonces, sigamos haciendo y utilizando en ese orden el recurso. Si tú tienes humedad, lo primero que debes hacer es curarla. Toma acción, revisa la zona, revisa qué está pasando, qué tipo de humedad es. Si puedes hacerlo tú solo, si no, consulta a un experto. Hay muchas, hasta eso, fíjate, porque antes, cuando yo empecé a estudiar, o sea, curar la humedad hace 20 años, no era como ahora. O sea, ahora ya la realidad es que la tecnología y la ciencia, hasta en impermeabilizantes, en pinturas, en todo, ha cambiado. Entonces es muy viable que puedas ir y arreglarlo. Cuando me dicen, es que fíjate que yo rento, es que no sé qué, es que la energía te está afectando a ti.
no al dueño de la casa. Ujú. Entonces no dejes en las manos del otro algo que te está impactando y te está afectando a ti. O sea, Claro. busca la manera, hazte un ahorrito. A lo mejor dices, bueno, no voy a, no sé, a lo mejor no voy a comprar tantos cigarros o a lo mejor no voy a hacer esto, pero junto para poder reparar esto, porque esto me está afectando directamente al habitante de la casa, no al dueño de la casa. Y si el dueño de la casa no se hace responsable y tú eliges seguir viviendo ahí, pues corrígelo, porque además nada es casualidad. Si tú estás oyendo esto y te está pasando, el mensaje es para ti, ¿no? Claro. Sí, Eh, y ya después de eso, haz conciencia. Ya una vez reparado, haz conciencia, a ver, ¿no? ¿Qué tan juicioso soy yo con los demás? ¿Qué tan juicioso soy yo conmigo mismo? ¿Qué tanto expongo mi vida para que los demás hablen de mí? ¿Qué tanto expongo a los demás con otros? ¿No? O sea, ¿cómo estoy usando mi palabra? Porque es eso, es la mala palabra, es usar mi palabra para manchar el honor o la reputación de algo o de alguien. La mala lengua. Es correcto. Y es bien interesante, ¿no? Claro. Tengo una amiga que trabajaba en televisión en Estados Unidos en un programa de estos que hacen, pues que se dedican a hablar de artistas, Sí. ¿no? Ajá. Y de repente un día dijo, wow, ¿no? Yo en mi vida privada estoy siendo una mejor persona, estoy buscando crecer, estoy buscando, pero pues llego al trabajo y empiezo a hablar de todo el mundo. De chismes. Y justo hizo conciencia de la mala palabra y de cómo estaba usando su palabra y dijo, pues renuncio, ¿no? Y fue bien fuerte para ella el proceso de decir, sí elijo, o sea, pues sí de esto vivo, soy talentosa, buscaré otro trabajo, pero elijo dejar de hablar mal de los demás. Totalmente. Porque a lo mejor habrá algunos programas que no se dediquen a tirarle mala onda, nada más hablan de los artistas, punto, ¿no? De la música, etcétera. Pero hay otros que, híjole, se van con toda la cizaña tal cual, o sea, con el afán de perjudicarle la vida, ¿no? O de hacer el chisme. Y aquí hay un concepto bien interesante que me gustaría que la gente haga conciencia, porque muchas veces el argumento que me defiende es, pero no dije ninguna mentira, pero es verdad. Sí, pero el que sea verdad no te da derecho a ti a decirlo o a contarlo o a juzgarlo, ¿no? Entonces es bien interesante porque pues el que sea verdad y el que yo lo sepa o el que yo lo vea, pues no me da derecho a que por mí se tengan que enterar todos los demás, ¿no? Entonces es hacernos responsables de todo lo que sale de nuestra boca, porque quieras o no, es interesante, ¿no? Cuando tú riegas un jardín con una manguera, pues ¿qué pasa? La primera en mojarse es la manguera, ¿cierto? Sí. Quieras o no quieras, aunque digas, no, el agua va para allá. Sí, la primera en mojarse es la manguera. Entonces pasa lo mismo energéticamente. Cuando nosotros pensamos algo negativo o decimos algo negativo, primero pasa por nuestras células, impacta toda el agua de nuestro cuerpo, todas nuestras células, todo nuestro campo energético, físico, emocional, áurico, mental. Pero después de eso, también por nuestras casas, ¿no? Se queda en nuestras casas todo eso que estamos diciendo porque pues el sonido se expande. Y después de eso, ya mucho después y muy debilitado le llega al otro, que también impacta y que si es negativo, cancelado está, pero siempre se va a regresar. Entonces es importante porque muchas veces es como creemos que la casa es un ente separado. No, todo lo que pasa en tu cuerpo tiene que ver con tu mente y con tus emociones. Y todo lo que pasa en tu casa tiene que ver con tu cuerpo, con tus palabras, con tus acciones, con tus emociones, con tus reacciones, porque esa energía también se queda en la casa. Entonces, ahora, a veces la casa nos avisa, ¿no? A veces la casa nos da señales y te puede mostrar esta humedad que probablemente dices, bueno, yo no estoy hablando mal de nadie, pero ¿y qué tal que estoy exponiendo mucho mi vida? ¿No? Y entonces ese juicio está cayendo sobre mí, la gente está hablando de mí. Lo mismo que decíamos hace rato, ¿cómo me protejo? Subo la vibración de mi casa. Si a lo mejor por X, Y o Z vives de eso o es importante para ti y tú quieres seguir mostrando tu vida, está bien, pero tienes la responsabilidad también de subir tu vibración vibración personal, subir tu vibración mental, emocional, física y de tu casa. Pues es que ahorita que me estás diciendo esto, mira, al final cuando uno está en el ojo público y no porque sea la figura pública del siglo,
Pero al final, cuando subes una historia, cuando subes una foto, cuando siempre estás expuesto y aunque no te dediques a nada, pues, o a medios o etcétera, pues siempre estás expuesto a que te critiquen, a que vean, a que si no se pintó la uña, a que si se ve con el pelo mal, a que lo que sea. Y a la gente le encanta opinar, ¿no? Y pues al final, cuando uno tiene redes sociales, pues sabes que estás expuesto al escrutinio, ¿no? O que estás expuesto a que hagan comentarios, etcétera. Pues es que esto tiene que ver, ¿no? Finalmente. Si les gusta tu trabajo, no les gusta tu trabajo, o sea, todo. Absolutamente. Realmente es importante cuidar tu energía. Si tú cuidas tu energía interna y externa, ¿no? Porque así como la casa requiere de orden y limpieza, pues nuestro cuerpo físico también, ¿no? O sea, lo que comes, lo que piensas, lo que sientes, lo que te pones, ¿no? O sea, si tu ropa está limpia o no está limpia, todo tiene una vibración. Lenguaje. Claro. Entonces, pues no nos vamos a hacer cargo de la energía de los demás, pero de la nuestra, por supuesto que nos podemos hacer cargo, y eso puede ayudar a que ya no siga esa energía vibrando y manifestándose y no regrese ese problema de humedad. Y es real, es real. El agua, nada pasa en este mundo sin que el creador se entere y lo autorice, y siempre hay una ley de causa y efecto. Todo lo que pasa hay un porqué. Si no es de esta vida, es de una vida pasada, pero todo tiene un porqué. Y en tu casa es lo mismo. Todo lo que está pasando tiene un porqué y un para qué. Pues ya que estamos hablando del agua y ya como para ir cerrando, Ruth, el día de hoy, justo las fugas de agua, ¿no? Porque es un tema también que a mí me dan pavor. Y, o sea, llego al trabajo y de repente veo, ¿por qué no le cerraron al agua aquí? Oye, o el WC se está tirando el agua de, si supiera, ¿no? El dueño de la empresa que se le está yendo el dinero ahí, por favor, arréglenlo, ¿no? Porque además, o sea, si se lo supiera el dueño, pero todos los que trabajamos ahí somos afectados. Porque si el dueño un día no tiene dinero, pues todos nos quedamos sin trabajo. Así como tan fácil y sencillo. Además de la escasez de agua que estamos viviendo, pues no solamente en nuestro país, globalmente. Platícanos acerca de esto que es bien interesante. Es súper interesante. De hecho, pues el agua es la encargada de la riqueza y la economía del planeta, de las ciudades, de las comunidades. O sea, por eso es que todos los feng shuistas, cuando vamos a activar riqueza de dinero y sabemos en qué parte de la casa está la riqueza, ponemos fuentes, ¿no? Ponemos peceras. El agua es importantísima. La calidad del agua define la calidad del dinero. ¿Okay? En las ciudades es muy importante. O sea, si el agua está sucia, pues seguramente el dinero está sucio, ¿no? Si el agua se purifica, el dinero se purifica. Si el agua digamos que se queda atrapada o frenada, pues se frena la economía, ¿no? Está hablando como a niveles de ciudades, ¿no? Si el agua fluye libremente y cristalina, pues estamos hablando de economías muy buenas. En las casas pasa lo mismo. El agua tiene que ver, por eso es que los WC, normalmente cuando construimos una casa con Feng Shui, todos los drenajes, todos los WC, las tarjas, todo se pone en las zonas en donde tenemos las energías que queremos drenar de la casa, ¿no? Donde hay enfermedad, donde hay pérdida, donde hay infidelidad, todo eso ahí ponemos, ¿no? Y construimos para que todo eso se vaya. Y pues evitamos, ¿no? Tener en la zona de riqueza un baño, porque son gastos y gastos y gastos. Pero hay un sistema de fluido del agua de la casa. Y cuando tú no conoces ese mapa energético y cuando tú no sabes, simplemente ten cuidado si pones peceras, ten cuidado si pones fuentes, ¿no? Porque van a activar la energía. Si tú pones una fuente y lo que empieza a pasar a los siguientes días no está positivo, apágala o cámbiala. Si la pones y resulta que te aumentan el sueldo, pues está bien puesta. De preferencia siempre consulta a un experto porque hay energías muy fuertes, hasta de infartos, ¿no? Entonces es un tema que hay que desactivar, claro. Sí, ¿no? Que claro, hay personas muy conectadas espiritualmente que naturalmente tienen siempre la guía para hacer todo bien. Y las fugas, literal lo acabas de decir, Moni, son fugas de dinero. Porque el agua representa la misericordia, pero el agua representa el dinero también, alimenta la economía. Hace rato hablábamos de las plantas, que las plantas generan el desarrollo y la prosperidad y la abundancia infinita. ¿Y qué necesita una planta para crecer? Agua. Si no, no hay manera, ¿no? O sea, no tendríamos no hay vida. Todas las frutas, verduras, todo el oxígeno, o sea, todo lo que nos dan. El ser humano también
el agua es importantísima, 70% de tu cuerpo es agua, Somos 70% de tu cerebro es agua, ¿no? Ujú. Pues tu casa, también el agua es importantísima, la calidad del agua es importantísima. Esto es bien interesante porque justo cuando empezó el año di un curso del Año del Dragón y una de las cosas en las que más hice énfasis en este 2024, en este Año del Dragón, es en el agua, porque como energía, como elemento venía afectado. Entonces, purifica el agua de tu casa. Entre más limpia y purificada esté, ya hoy en día hay filtros que le pones a la regadera y hacen a través de su sistema que el agua que cae en tu cuerpo físico y en tu campo áurico, pues es agua mucho más pura y eso sube el nivel de tu cuerpo entero, de tu energía. Pero también el agua que tomas y el agua que circula por tu casa, cuando tú la cuidas, volvemos al punto, Sandalfón, el arcángel Sandalfón, te cuida. Tú cuidas al planeta evitando que se derrame una gota de agua y créeme, el planeta te cuida y te da. Porque también es eso, ¿no? A veces las personas, no, es que no entiendo por qué Hasbe Shalom me robaron las llantas, ¿no? Cancelado está. Sí, claro, pero tú, o sea, tú cómo cuidas, ¿no? Lo que tienes, tus recursos, el agua de tu casa, tu planeta, ¿no? Es importante hacer conciencia que el agua no solamente es un tema importantísimo en la Ciudad de México, Claro. sino que a nivel espiritual y a nivel energético es un elemento importantísimo. Y esta gotita, gotita, gotita que se puede ir cayendo día a día, que puede ser litros, puede, como bien lo dijiste, ser dinero que estás perdiendo. Entonces, si hay fugas o goteras en tu casa, primero lo que dijimos hace rato, primero repáralo. O sea, es lo primero que tienes que hacer, ¿no? Reparar esas fugas porque literal estás perdiendo dinero. Y yo te apuesto, ¿no? Y todos los que nos están escuchando, por supuesto que nadie quiere perder ni un peso, ¿no? Nada. Porque además no sabes, ¿no? Si estás perdiendo un peso o si estás perdiendo el premio del billete de lotería, Pues sí. porque así es la energía, simplemente estás perdiendo. Entonces, lo primero, repárenlo y después de eso hagan conciencia. ¿Cuántas cosas en mi vida se me pueden estar fugando y no estoy pendiente o no estoy consciente, ¿no? Desde las monedas que a lo mejor dejo en el coche y pues nunca sé ni cuánto dejo, hasta muchas otras cosas que en tu día a día pueden ser vitales, porque el agua es vital, y que no estás poniendo atención, que se te está fugando. Sí, gastitos, ¿no? O que de repente dices, híjole, no me rinde el dinero. O sea, ya llegó la quincena, ya pagué esto, ya fui a súper, y de repente así, pum, ya, se acabó. Sí. ¿Puede ser ahí? Sí, si tú cuidas la calidad, la cantidad, el flujo del agua que te corresponde administrar en tu mundo físico, tu economía va a entrar en un orden y en un fluir mucho más abundante y más bonito, porque bien lo dijiste, Moni, no solo es el dinero, es la calidad del dinero. Cuando el dinero tiene calidad, te rinde el triple. Cuando el dinero no tiene calidad, se va sin importar la cantidad que sea. Lo sabemos como por términos cabalistas y demás, ¿no? Vamos. O como nada más por saber cómo funciona la energía. Cuando es dinero mal habido o cuando alguien se roba algo, híjole, no, a esa persona no le rinde ese dinero. Así es. Otro día, si a la gente le interesa que te escriba, pero otro día podemos hablar de todo lo que representa la energía espiritual y energética del dinero, porque es impresionante. Sin embargo, ¿qué pueden hacer ahorita? Pues revisa que no tengas fugas ni goteras, ni visibles ni invisibles. ¿No? O sea, sí date la tarea de ir por toda tu casa recorriendo, ¿no? Todos tus drenajes, todas tus salidas de agua, todas tus llaves, y vale la pena hacerlo. Claro. Vale la pena hacerlo y les apuesto que van a ver el beneficio. No, totalmente. Oye, Ruth, para cerrar, ¿cómo ha cambiado la vida de las personas a las que les has ayudado? Híjoles, pues es que hay un montón de historias, ¿no? Hay personas que llegan y dicen, mira, estoy bien, quiero estar mejor, y su crecimiento y desarrollo es increíble y es visible y es tangible. Y también hay personas que llegan porque, mira, ¿no? O sea, ya fui con el doctor, ya hice, ya y resulta que no puedo arreglar esta situación, ¿no? O sea, ya busqué por todos los medios
eres mi última opción, mi último remedio, yo ni creo en esto, pero vamos a ver, ¿no? Y muchas veces la energía se manifiesta rápido en las casas cuando la gente hace ciertas cosas, entonces sanan, se curan, encuentran trabajo, hay muchas cosas que pasan, historias, les podría contar un montón, muy bonitas. La realidad es que pues vivimos en un mundo que todo es energía. Cuando armonizamos la energía, pues todo fluye bien bonito y más allá de si está trillada o no está trillada la felicidad, pues sí, cuando uno vive en armonía vive más feliz. Totalmente, y en paz. Totalmente. Así es. ¿Y es necesario creer en esto para que funcione? Que seguramente, como dices, te has encontrado con gente escéptica, ¿no? Sí, no necesitas creer en esto. La energía se manifiesta y el Feng Shui es muy preciso, es muy certero y muy preciso. No se usa para efectos negativos porque pues, es ir contra las leyes, ¿no?, de la energía. Sin embargo, en China hay una historia, ¿no?, de un momento en el que se pelearon los banqueros con el gobierno y entonces se unieron y hicieron una guerra de Feng Shui y construyeron un edificio con todas las características apuntando a la casa de gobierno para afectar. Y sí, al gobernante le dio un infarto. Fue una historia muy fuerte. O sea, creas o no creas, la energía se manifiesta, la energía es tangible. Y me ha pasado también en el caso al revés, ¿no? Que de repente yo estoy platicando con alguien y le digo, mira, en esta casa ten cuidado con esto y aquello y el otro, porque aquí puede haber un riesgo de infarto y aquí esto. Una vez me pasó, ¿no? Y de repente se quedó la muchacha así, me dijo, espérame, déjame traigo a mi papá para que le repitas esto, ¿ok? Trajo el papá y ya me dijeron, no, es que justo ahí donde acabas de señalar en el plano le dio un infarto a mi tía, ¿no? O sea, es real y la tía pues ni idea tiene que esto existe, ¿no? O sea, ni sabía. Entonces digo, no necesitas creer, la energía es bien fuerte, la energía se manifiesta. Ok. Si ustedes tienen preguntas, tienen dudas, quieren saber algo más específico, creo que sí quedamos por ahí con un par de temas pendientes que me encantaría que platicáramos, sí, justo acerca de esta energía del agua, de lo de la sal. Creo que son temas bien interesantes. Ruth, ¿te parece si platicamos entonces en otra ocasión? Por supuesto, platiquemos y pues también estamos abiertos a que las personas nos comenten, ¿no?, qué dudas han tenido de estas pláticas. Y bueno, si ustedes quieren buscar a Ruth, si quieren consultarlo, si quieren alguna asesoría, si quieren que vaya a su trabajo, a su negocio, vamos a su casa, porque recuerden que lo hace a nivel residencial y empresarial. Bueno, pues con mucho gusto a través de su Instagram, así la pueden encontrar como Ruth Komori en Instagram, que es la forma pues más fácil en donde nos podemos comunicar hoy día. En Instagram resolvemos cualquier duda. Pues como siempre, un placer y un gusto, Ruth. Con muchísimo gusto y experimenten, o sea, pongan plantas, tapen sus espejos, limpien los espacios, quiten la humedad, por favor, por el bien de todos, cierren sus fugas, ¿no? O sea, de verdad que solo experimentándolo, porque podemos platicar y decir y van a decir, pues está muy, muy divertida, muy interesante, pero ya, no, vivan la experiencia, háganlo en su casa, vivan la experiencia y entonces ahí sí van a ver. Muchísimas gracias también a Resonance por el apoyo para la realización de este podcast y gracias, nos vemos en la próxima. Este fue el podcast de Moniló. Los esperamos en el siguiente episodio.